Madre Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta es una religiosa albanesa, nacionalizada en la India. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Macedonia. Fue bautizada con el nombre de Gantse Agnes Bojaxiou. Vivió en el seno de una familia católica. La profunda religiosidad de su madre despertó en ella, a sus 12 años, la vocación de misionera. Siendo muy niña ingresó a la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde empezó sus actividades de asistencia con los más necesitados. El 15 de agosto de 1928, mientras oraba a los pies de la Virgen de Letnice, escuchó el llamado divino para servir a Dios. El 26 de septiembre de ese mismo año, después de cumplir sus 18, dejó su casa para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocida como Hermanas de Loreto en Ras Farnham, Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa. En el mes de diciembre inició su viaje hacia la India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después, al aceptar sus primeros votos en mayo de 1931, fue destinada a la comunidad de Loreto en Delhi, en Calcuta, donde enseñó en la Escuela para Chicas Santa María. En mayo de 1937, la hermana Teresa hizo sus votos vitalicios, convirtiéndose, como ella mismo dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Siguió enseñando por casi 20 años y en 1944 fue nombrada directora de esa escuela. En septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling, ciudad en el estado indio de Bengala Occidental, para realizar su retiro anual, la Madre Teresa de Calcuta recibió su inspiración llamada dentro de la llamada. Ese día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor de almas se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Luego, mediante visiones, Jesús le reveló su dolor por el olvido de los pobres y le pidió a la Madre Teresa que fundara una congregación religiosa dedicada al servicio de los más pobres entre los pobres. Pasaron casi 2 años de pruebas y discernimiento antes que de ella recibiera la autorización para comenzar. En el año 1948, cuando obtuvo el permiso dado por el Papa Pío XII para ejercer su servicio pastoral como monja independiente, por primera vez se colocó el sari blanco de algodón orlado de azul y salió de su amado convento de Loreto, para enfrentar el mundo de los pobres. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patne, volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las religiosas de los pobres. En diciembre de ese mismo año, por primera vez va a los barrios pobres ocupándose de los ancianos enfermos de la calle, visitó familias, cuidó a una mujer moribunda por la tuberculosis y el hambre. El 7 de octubre de 1950 la Santa Sede le autorizó la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. En este año también adoptó la nacionalidad de la India. En sus inicios la congregación solo tenía 13 miembros en Calcuta. Con el tiempo llegó a tener más de 4.000 integrantes repartidos en orfanatos, hospicios y centros de SIDA en todo el mundo. La congregación ofrecía caridad y cuidado a todos los pobres, ciegos, discapacitados, alcohólicos, enfermos, habitantes de la calle, ancianos, etc. En el año de 1952 inauguró el primer hogar donde asistían a los moribundos en Calcuta. En 1955 fundó la institución Hogar del Niño del Inmaculado Corazón para todos los jóvenes sin hogar y huérfanos. Más adelante abrió el centro Shanti Nagar, el lugar para los que padecían de lepra. Todo esto lo pudo realizar gracias a la colaboración de las misioneras de la caridad, proporcionando atención médica y alimentos. En 1962 fue reconocida por primera vez por el gobierno indio con el galardón Padma Shri. En 1963 fundó la rama masculina de su congregación llamada a los Hermanos Misioneros de la Caridad. Pablo VI al momento de su viaje a Bombay. En el año de 1964, le regaló un automóvil, el cual más adelante la Madre Teresa de Calcuta subastó con el fin de obtener dinero para fundar un sitio donde asistir a los leprosos. Logrado su propósito, lo llamó Ciudad de Paz. En 1965 su orden empezó a propagarse por el mundo. Su congregación se estableció en Venezuela con tan solo 5 religiosas y en 1968 ya tenía establecimientos en Roma, Asia, África, Europa, Austria, Estados Unidos, etc.
En la década de los 70 la Madre Teresa de Calcuta ya era conocida internacionalmente con una reputación de persona humanitaria, defensora de pobres e indefensos por quienes trabajaba incansablemente. En 1971, debido a la confrontación bélica entre la India y Pakistán, hubo muchas violaciones a mujeres, razón por la que se suicidaban, enloquecían y huían. Además, se les había prohibido casarse y tener hijos durante esa etapa. La Madre Teresa unió fuerzas con sus hermanas estableciendo sitios para ampararlas, brindándoles todos los cuidados necesarios. En 1979, obtuvo el Premio Nobel de la Paz y la más alta condecoración civil de la India otorgada a una persona civil, el 22 de marzo de 1980, el Bharat Ratna. En 1982 rescató a 37 niños atrapados en un hospital tras negociar un cese al fuego entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas. En 1983 sufrió un ataque cardíaco en Roma, mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Finalizando los años 80, amplió esfuerzos en los países comunistas donde anteriormente habían ignorado a las misioneras de la caridad. Visitó la República Soviética de Armenia después del terremoto de Spitak en 1988. También viajó a Etiopía para atender a varios hambrientos, niños huérfanos, enfermos, etc., al igual que las víctimas del accidente de Chernóbil, motivo por el cual le dieron la Medalla de Oro del Comité Soviético de la Paz. En 1991 la Madre Teresa vuelve por primera vez a su tierra natal y abre allí una casa de hermanos misioneros de la caridad en Tirana, capital de Albania. Ese mismo año, se sobrepuso de una neumonía durante su visita en México. Debido a sus quebrantos de salud decidió renunciar a su cargo como líder de las misioneras, pero por medio de votación las misioneras no aceptaron su renuncia, teniendo que seguir al frente de la orden. En 1993 fue hospitalizada por una congestión pulmonar, desarrollando ese mismo año la enfermedad de malaria. El 13 de marzo de 1997, tiene que renunciar a su liderazgo de las misioneras de la caridad por su delicada salud y la sustituyó la hermana María Nirmala Joshi. La Madre Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años de edad por causa de un paro cardíaco en Calcuta, India. El 19 de octubre de 2003, el Papa Juan Pablo II realizó su beatificación en la Ciudad del Vaticano, diciendo con profunda emoción al día siguiente estas palabras: misionera de la caridad, misionera de la paz, misionera de la vida. El 4 de septiembre de 1916, en la Ciudad del Vaticano fue canonizada por el Papa Francisco. Teresa de Calcuta fue una santa que trascendió las barreras del catolicismo para convertirse en símbolo de todos los cultos. Dedicó su vida a dar amor, atención a los más desamparados y humildes. Su vida ejemplar traspasó todos los límites del mundo.